Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a través en esta transmisión. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de IRE general. Mi nombre es Lilian Román, yo soy abogada, jefa del Departamento de Asesoría Técnica del Gabinete del Viceministro. En esta oportunidad vamos a compartir toda la parte teórica, legal de lo que es este impuesto a la renta en su régimen general, y así también con la licenciada Rosana Mena, que es la jefa del Departamento de Procedimientos, vamos a estar aprendiendo y profundizando más lo que es el formulario de este régimen del impuesto a la renta empresarial. Entonces, sean todos bienvenidos y vamos a dar inicio a este webinar y esperamos que desde el inicio sea muy provechoso para todos ustedes. Bueno, empezamos, como bien dijimos, en esta oportunidad vamos a abordar el régimen general de este impuesto y debemos iniciar señalando qué grava el impuesto a la renta personal. Y no, para ello nos remitimos al artículo 1 de la ley, que establece todas las rentas, beneficios o ganancias de fuente paraguaya que provengan de actividades económicas primarias, secundarias, terciarias, incluidas agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, pues determina el hecho generador de este impuesto. Luego también en ese mismo artículo vemos también que se encuentra grabado por este impuesto las rentas obtenidas por estos contribuyentes generadas de bienes, derechos y obligaciones, así como los actos de disposición de estos, ¿verdad? Y todo incremento patrimonial del contribuyente. Todo esto se encuentra grabado por el IRE siempre y cuando cumpla los demás requisitos, los demás elementos de la obligación tributaria. Luego vamos al elemento de fuente. ¿Qué rentas son consideradas rentas de fuente paraguaya? Este artículo 6 es muy importante, pues determina qué actividades se encuentran dentro del ámbito del impuesto a la renta empresarial, y son aquellas actividades desarrolladas en la República, bienes situados o derechos utilizados económicamente en el Paraguay. También están todos los señalados en los numerales 1 al 7 del artículo 6 de fuente de la ley, y es importante remarcar que en este artículo de fuente se amplía un poco la fuente, señalando que también van a estar gravadas por el impuesto a la renta empresarial aquellas obtenidas por la realización de actividades en el exterior, que señala que no son comprendidas o no comprendidas en los numerales 1 al 7 de ese artículo 6 por un contribuyente del IRE, cualquiera sea la denominación de ese impuesto a la renta en el exterior, siempre que sea a una tasa igual o inferior a la tasa del IRE. Acá señalamos que, por ejemplo, un contribuyente del IRE, régimen general, realiza una actividad en el exterior y esa actividad no, vamos a decir, no está encuadrada en ninguno de los numerales del 1 al 7 de ese artículo de fuente y está pagando en el país X o en la jurisdicción X una tasa de impuesto a la renta del 6%, entonces hacemos el comparativo. En Paraguay la tasa de impuesto a la renta es del 10%. Esa renta obtenida en ese país X es del 6%. Entonces, ¿es menor esa tasa de impuesto a la renta en ese país X? Si la respuesta es sí y no está en ninguno de los numerales señalados, ni entra por el párrafo primero de ese artículo de fuente, entonces la respuesta es que sí se encuentran grabados por el impuesto a la renta empresarial. Por eso hablamos de una ampliación de la fuente, del principio de fuente en la legislación. Esto es muy importante porque ustedes me van a decir, bueno, pero ahí se puede generar una doble imposición. Entonces, recordemos que otra novedad, vamos a decir, que introduce la ley de reforma es el método para eliminar la doble imposición, que podemos leerlo en el artículo 134 de la ley. Este método es el método del crédito con limitación, porque ustedes bien saben que a nivel internacional uno puede optar como país o en su legislación interna hacerlo por el método del crédito o el método de exención. Entonces el país o el Paraguay en su ley adoptó ese método del crédito para eliminar esa doble imposición. Entonces esa es una novedad que tenemos que tener muy en cuenta cuando analizamos los tipos de renta de fuente paraguayo
de fuente paraguaya que ingresaría por ese último párrafo del artículo 6 de la ley. ¿Quiénes son contribuyentes del impuesto a la renta empresarial del régimen general? Como ustedes bien saben, están expresamente señalados en el artículo 2 de la ley. Habla de empresas unipersonales, sociedades anónimas emisoras, SAECA, SRL, sociedad en comandita simple o acciones, asociaciones, cooperativas, fundaciones, mutuales. También encontramos los consorcios de obra pública como contribuyentes del IRE régimen general, las sucursales de agencia o establecimiento permanente de entidades extranjeras, las estructuras jurídicas transparentes y las empresas de capital mixto, públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y demás sociedades o entidades privadas similares. Entonces, ustedes o quieren saber quiénes son los contribuyentes de impuestos, van al artículo 2 y expresamente en todos esos numerales van a encontrar señalados quiénes son los contribuyentes que ingresan por este IRE régimen general. La novedad o una de las novedades entre contribuyentes del IRE régimen general o en la misma ley es las estructuras jurídicas transparentes. Dijimos en la lámina anterior que las EJT son contribuyentes del IRE régimen general. Entonces, recordamos qué es una estructura jurídica transparente. Y vemos que son, según lo que establece la ley en el artículo 4, son aquellos instrumentos o estructuras jurídicas utilizadas como medio de inversión, administración o resguardo de dinero, bienes, derechos y obligaciones. La misma ley establece que esto tiene un efecto fiscal neutro, vendrían a ser, como bien su nombre lo indica, transparentes, porque tienen beneficiarios. Eso ustedes lo van a encontrar en el artículo 4 de la ley específicamente, y en ese artículo 4 también señala qué incluye o qué se considera como estructuras jurídicas transparentes. Y allí encontramos a los negocios fiduciarios, encontramos a los fondos patrimoniales de inversión, que bien sabemos que en virtud de las leyes son los fondos mutuos o los fondos de inversión. Están también las uniones temporales originadas en contratos de riesgo compartido. En este caso, expresamente el decreto señala algunos ejemplos de estas uniones temporales y bien sabemos que recientemente salió un decreto, ahí abajo ustedes lo pueden ver, que es el 3768, en el cual se modificó ese artículo 11 del decreto original del IRE, y en el cual establece cuáles son las EJT, uniones temporales originadas en contrato de riesgo compartidos, que son consideradas EJT. En un principio se encontraban la parcería o contratos de engorde, sin embargo, con esa modificación en ese decreto que ustedes ven más abajo, encuentran que quedó en la modificación que actualmente son consorcios que no son constituidos para obras públicas y el contrato societario rural. Entonces, ambos son estructuras jurídicas transparentes y al ser estructuras jurídicas transparentes son contribuyentes del impuesto a la renta empresarial en el régimen general. Otro punto importante y vamos a decir novedoso en nuestra ley de la reforma es la residencia de personas jurídicas. ¿Qué se entiende por residentes en personas jurídicas? Como bien ustedes saben, actualmente tenemos en el libro quinto todo lo relativo al domicilio y demás. Sin embargo, tenemos también vigentes convenios para evitar la doble imposición. Y si ustedes se fijan en estos convenios, establecen que va dirigido a beneficiarios que son residentes. En nuestra legislación, hasta la vigencia de la ley, no teníamos expresamente definición de lo que se considera residentes. Entonces, al momento de la redacción de la ley se observó como una necesidad para dar garantías de que específicamente quiénes son los beneficiarios en estos convenios para evitar la doble imposición, y expresamente se señala quiénes son residentes personas jurídicas. Entonces, eso ustedes lo van a encontrar en el artículo 5 de la ley, y ahí en la lámina justamente señala que es muy importante tener en cuenta la definición de residentes al momento de la aplicación de un convenio para evitar la doble imposición, por ejemplo.
Solo recordando, tenemos 5 vigentes, entonces, en materia de convenio doble imposición de forma general. Luego tenemos en materia de transporte también. Residentes de personas jurídicas, decimos que son aquellas que se encuentran constituidas de acuerdo a las leyes nacionales, y aquellas personas jurídicas del exterior y demás entidades no constituidas de acuerdo a las leyes nacionales que establezcan su domicilio en el Paraguay desde su inscripción en el registro público. Entonces, es muy importante tener en cuenta también esto para determinar la residencia o no de la persona jurídica. Bueno, otro punto importante a resaltar en lo que es el IRE régimen general es cuando nace la obligación del IRE. El nacimiento de la obligación, como bien señala la ley en el artículo 7, se produce al cierre del ejercicio que coincide con el año civil. Y en determinados puntos que específicamente lo señala la norma, se establece que nacerá la obligación al momento de su efectiva realización. Y la definición, o ustedes me preguntarán, ¿pero qué es el momento de su efectiva realización? Entonces, de manera a brindar esa seguridad jurídica al que aplica la norma o al que tiene que llevar a la práctica, y de manera a dar esa claridad, también se define el término de efectiva realización en el artículo 2, en la resolución recientemente emitida en virtud al IRE, o sea, en relación al IRE, que es la resolución general 61 de este año. Entonces, ahí vemos que nace la obligación del IRE al momento de la efectiva realización en 3 situaciones. En las variaciones patrimoniales de transformaciones biológicas, animales vivos y de plantas, procreo y explotación forestal, actualización del valor patrimonial proporcional de las acciones, y en el caso de revaluaciones técnicas o extraordinarias del activo fijo intangibles. Entonces, esos momentos específicamente están señalados en la ley de nacimiento de la obligación diferente, y que es al momento de la efectiva realización. El rango del monto de los ingresos para el contribuyente del impuesto a la renta empresarial en el régimen general señala, dice, según los ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal anterior, en el IRE general, cuando los ingresos superiores o los ingresos sean superiores en el ejercicio fiscal anterior a 2.000 millones de guaraníes. Acá vale realizar una aclaración, que este rango es importante teniendo en cuenta que un contribuyente que puede, vamos a poner un ejemplo, una empresa unipersonal que quiera de entrada o considere ya que va a iniciar su negocio y de entrada ya quiere entrar al impuesto a la renta empresarial en este régimen general, con todas las obligaciones que ello conlleva, entonces lo puede hacer, incluso si sus ingresos son menores, o obviamente ahí recién inicia este contribuyente su actividad económica, entonces él puede inscribirse directamente y ya en su ingreso en el impuesto a la renta empresarial general. Acá lo que queremos remarcar es que para estos contribuyentes es obligatorio ser del IRE general cuando supere, o sea, la empresa unipersonal, por ejemplo, cuando supere los 2.000 millones de guaraníes. Entonces, en el resto, por ejemplo, asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, en el caso de ellos son contribuyentes del impuesto a la renta empresarial por este régimen general. Luego vemos la inscripción. Puede darse el caso de, como les decía, las personas que van a ejercer o van a realizar algún tipo de actividad económica que se encuentra gravada por este impuesto, entonces se inscribirían y podrían optar, ¿por qué no?, inscribirse ya desde el momento que inicia su actividad económica en el impuesto a la renta empresarial en el régimen general. O bien puede hacer una actualización de datos y en ese caso él optaría por liquidar este impuesto a través de este régimen de liquidación. Luego vemos el cambio de régimen. Acá nos señala que los contribuyentes que pasaron al al IRE general y tuvieron ingresos anuales o inferiores a 2.000 millones de guaraníes en el IRAS y en el IRAGRO, en sus regímenes, o en el IRPC del ejercicio fiscal 2019, entonces pueden realizar el cambio de régimen al IRE simple. Acá lo que bien tenemos que recordar y remarcar es 2 cuestiones importantes. O sea, 3, vamos a decir. Una,
es que, uno es que el cambio de régimen se puede hacer en virtud a lo señalado en la resolución hasta el 31 de octubre del 2020. Otro punto importante a resaltar es que el cambio de régimen para bajar del IRE general al IRE simple solo lo pueden hacer aquellos contribuyentes que en virtud a lo dispuesto por la ley lo pueden hacer, que son la empresa unipersonal y todas aquellas entidades que se encuentran o que ingresan dentro del numeral 8 del artículo 2 de la ley. Entonces ustedes me preguntarán, por ejemplo, una asociación de capacidad restringida, ¿puede bajarse al IRE simple? Y la respuesta es no. ¿Y por qué? Porque en el numeral, que el artículo, o sea, no es ni empresa unipersonal y tampoco entra dentro del numeral 8 del artículo 2. Entonces, eso es un punto muy importante a tener en cuenta, quiénes pueden bajar al IRE simple y hasta qué tiempo, vamos a decir, tienen para realizar ese cambio de régimen. Es muy importante tener en cuenta que dependiendo del giro del negocio, el asesor o el contribuyente tiene que verificar exhaustivamente, vamos a decirle, si es la conveniencia o no de bajar a este régimen si así lo desea. ¿Cuáles son las obligaciones de los contribuyentes que se encuentran en el impuesto a la renta empresarial del régimen general? Son emitir facturas o boleta de venta en los casos que aplique, presentar declaraciones juradas de IVA y anual impuesto a la renta del régimen, presentar sus estados financieros, declarar los libros de compra y ventas, pagar los anticipos de renta, pagar en forma mensual el IVA y anual del IRE. Un punto importante es también realizar las retenciones que correspondan cuando correspondan, ya sea porque están designados o porque así lo establece la ley y la reglamentación en determinados casos. Entonces, estas vendrían a ser las obligaciones de aquel contribuyente que se encuentra en el impuesto a la renta empresarial en este régimen. También otro punto importante, el hecho de solicitar facturas. Ya sea a través del sistema de Marangatú y luego emitir los comprobantes o mandar a hacer estos comprobantes de venta. Luego vamos a otra, vamos a decir, novedad que trae la ley en este impuesto, que es cuáles son los años de vida útil y el valor residual de los bienes del activo fijo. Como novedad señalamos que a partir de la ley de la reforma se establece en el decreto reglamentario los años de vida útil de los bienes. Se actualiza eso en el artículo 31 del decreto del IRE y en virtud de la ley se establece un valor residual que no puede ser mayor al 20% o superior al 20% del valor de costo. Entonces, esto se va a ver reflejado, de hecho ya lo señala el artículo 104, que todos aquellos bienes que se vienen haciendo o que se vienen depreciando, también debe ser calculado el valor residual de ese activo fijo que aún tiene años por depreciar, vamos a decir, años de vida útil. Entonces, eso es un punto importante y también la reglamentación en su momento aclarará para todo lo relativo en virtud al cuadro de depreciación, en este caso. Esta es una novedad también que trae la ley y que se aplica en el caso de estos contribuyentes. Luego vamos al mes de cierre para el IRE general. El mes de cierre, como ustedes bien saben, en general, para todos es el 31 de diciembre de cada año civil, salvo quienes opten por un cambio y siempre que realicen determinadas actividades económicas, y señalamos las actividades económicas tales como ingenio azucarero y cooperativas que pueden optar por un cierre o una fecha de cierre diferente que es el 30 de abril de cada año, y también las empresas de seguros y reaseguros que por una opción de la empresa estos lo pueden hacer y cambiar esa fecha de cierre al 30 de junio de cada año civil. Un punto importante de señalar a aquellas personas o sea, aquellos contribuyentes que en virtud de la actividad pueden optar por cambiar, es que ese contribuyente que haya optado por alguna de estas fechas diferenciadas de ejercicio fiscal, entonces no podrá volver a modificarla en los siguientes
5 ejercicios fiscales. Esto lo establece el artículo 15 del decreto, entonces para tenerlo en cuenta también. Luego vamos a lo que son los costos y los gastos en este impuesto, que después ya con Rosana vamos a ver cómo se traslada esta parte legal a lo que es el formulario ya en la parte práctica. ¿Por qué separamos costos y gastos? Porque es la primera distinción que el contribuyente o el asesor o el contador debe hacer la distinción para llenar correctamente los campos y cumplir sus obligaciones. Entonces, ¿cuáles son los costos deducibles? Los costos deducibles son aquellos que se encuentran debidamente documentados, representan una erogación real y en el caso que la operación sea con autofactura, no sean estos a precio superior al de mercado. Entonces, esos son los costos deducibles. Dependiendo de la actividad o el giro comercial que ustedes realizan, ustedes sabrán cuáles son los costos de esa actividad, pero recuerden que siempre deben cumplir estos requisitos para que estos se constituyan en costo deducible. Debidamente documentado, además tiene que ser una erogación real y lo que dijimos en relación a aquellas operaciones con autofactura que no sean superior a un precio de mercado. ¿Y cuáles en contrapartida no son deducibles? ¿Cuáles costos no son deducibles? Y bien señala el artículo 16, en el último numeral, habla de que aquellos que no cumplan lo dispuesto en el artículo 14 de la ley. En ese numeral dice los gastos y los costos y los gastos. Pero acá resaltamos que los costos no deducibles son aquellos que no cumplan lo dispuesto en el artículo 14. Entonces, es muy importante señalar también esto. Luego vamos a los gastos deducibles. Los gastos deducibles, ustedes viendo pueden ver in extenso en lo que es el artículo 15 de la ley. Acá a modo, vamos a decir, de comentario pusimos algunos de ellos, sin embargo, todos estos gastos se encuentran explícitamente señalados en el artículo 15 de la ley. Esos son los gastos deducibles. Vemos entre ellos gastos de constitución y organización, pérdidas extraordinarias, depreciaciones por desgaste, obsolescencia, amortización de bienes intangibles, gastos de movilidad y viático, y así. Entonces, leemos cada uno de los numerales de ese artículo y vemos cuáles son los gastos deducibles. ¿Cuáles son las condiciones que establece la ley en el artículo 14 para que estos gastos sean efectivamente deducibles? Y bien señala que son aquellos que son necesarios para obtener y mantener la fuente productora, los que representen una erogación real, estén debidamente documentados y en los casos que corresponda se haya efectuado la reglamentación y no sea un precio superior al de mercado en los casos en que la operación deba documentarse con autofactura. Entonces, es muy importante tener en cuenta, si bien que el gasto se encuentre dentro de uno de los ítems señalados como gastos deducibles y que también cumpla con las condiciones para ser considerados como tal. Luego vamos a la limitación de los gastos. Acá expresamente, porque es recurrente también la pregunta, la limitación también afecta a los costos. Entonces, hacemos notar acá, y por eso partimos al inicio de la presentación, de costos y gastos. Tengamos en cuenta que la limitación que establece el penúltimo párrafo del artículo 15 afecta o señala en relación a los gastos, no hacia los costos. Entonces, ustedes bien señalan, o sea, lo pueden ver en la ley, en ese penúltimo artículo que habla que la deducibilidad de gastos estará limitada en su conjunto al 1% del ingreso bruto, cuando estos sean mencionados en el numeral 7, 8, 20, 21, 22, o cuando se trate de compras de contribuyente, el IRR simple, y habla y da una precisión en relación a la ley, en relación al numeral 7 también. Entonces es importante que lo lean tal cual y en la parte de determinar cómo completar el formulario, Rosana nos va a ilustrar mejor cómo lo harían ya con el formulario en mano para cumplir lo señalado en esta disposición.
Luego también una aclaración que refiere el artículo 4 de la resolución 61 recientemente emitida, es que esta limitación no aplica a aquellas erogaciones que se constituyen en gastos cuando el impuesto o el contribuyente del IRE, régimen general, practique la retención a contribuyentes que se encuentran en el régimen especial. Vamos a ver un poquito más adelante en qué casos, en la parte de retenciones, en qué casos el IRE régimen general le retiene a un IRE régimen especial. Vamos a ver más adelante. Pero acá lo que se quiere señalar, y ustedes pueden ver expresamente en el artículo 4 de esa resolución, que esa limitación del 1% no aplica para estos gastos. Entonces, eso es lo que se quiere señalar en esa aclaración en el artículo 4 de esa resolución. ¿Cuáles son los gastos no deducibles? Los gastos no deducibles bien lo expresa el artículo 16 de la ley y habla ahí de que es el impuesto, las sanciones por infracciones, utilidad del ejercicio, amortización del valor llave y demás. Y nuevamente, y se señala y remarca nuevamente que los costos y gastos que no cumplan lo dispuesto en el artículo 14. ¿Qué quiere decir eso? Se remarca nuevamente que no son deducibles aquellos costos y gastos que no se encuentren debidamente documentados, que no sean una erogación real y en el caso de autofactura, que no sean superior al precio de mercado. Entonces, esos puntos tenemos que tener bien en cuenta para determinar cuáles son aquellos gastos no deducibles. Luego vamos a los anticipos. Antes de avanzar, cualquier consulta, no sé si dije al inicio, pero cualquier consulta o cualquier aclaración que soliciten, estamos los compañeros para ir respondiendo o pasándonos posteriormente al finalizar las preguntas e ir aclarando las dudas. Entonces, les instamos a que participen activamente y envíen sus preguntas. Así con Rosana vamos a estar tratando de aclarar y evacuar todas sus dudas en la medida de lo posible. Bueno, vamos a continuar con los anticipos. ¿Cuándo se abonan los anticipos a cuenta? Los contribuyentes del IRE régimen general deberán realizar pagos a cuenta, el cual será equivalente al 25% del impuesto liquidado en el ejercicio fiscal anterior y abonará los mismos en el primero, tercero, quinto y séptimo del mes siguiente al vencimiento del plazo de la presentación de declaración jurada. En la forma de cálculo y demás, ustedes pueden ver y fijarse para ver tanto en el formulario y también ya en el artículo 6 de la reciente resolución 61 que fue emitida, señala expresamente y da los ejemplos de cómo será el cálculo para el anticipo a cuenta en este impuesto. Entonces, ese es un punto importante también a tener en cuenta. Otro punto importante y de consulta recurrente señala a partir de qué momento no está obligado el contribuyente a pagar anticipos. Esto lo señala también el decreto estableciendo que a partir del año 2021 no estará obligado a pagar anticipo el contribuyente que en el ejercicio fiscal anterior liquidó el impuesto igual o inferior a 10 millones de guaraníes. Entonces, este es un punto importante también a señalar en relación a lo que se viene en materia de anticipio y a quienes se les excluye a partir del año 2021 a abonar estos anticipos. El código de la obligación del anticipo del IRE se encuentra expresamente señalado en el artículo 6 de la resolución 61 y es el 735 y su nombre abreviado es anticipo IRE. Los lugares de pago de los anticipos señalamos acá, ustedes lo pueden ver, las ventanillas de cobranza pueden ser a través de pago electrónico, procesadora de tarjeta y crédito, de crédito y débito, y ahí ustedes ven los logos de las empresas a través de las cuales se pueden realizar el pago de estos anticipos. Luego entramos a retenciones. ¿En qué casos el contribuyente del impuesto a la renta empresarial son sujetos a retención? Y acá recordemos que acá esto es sujetos a retención, no estamos hablando de que ellos sean agentes de retención. Entonces, para hacer esa aclaración y remarcar esto, es que ellos son sujetos a retención, el contribuyente del IRE régimen general,
cuando son proveedores del Estado, cuando una SA presta un servicio o vende o enajena un bien al Estado. Entonces, en ese caso, el agente de retención, que serían los organismos de administración central, entidades centralizadas, empresas públicas y demás, estarían haciendo la retención a estos contribuyentes por el monto, por el total de la venta de esos bienes y servicios. También cuando sean comerciantes adheridos al sistema de pago con tarjeta, en ese caso, por el total de las operaciones cobradas en tarjeta, entonces la procesadora administradora de tarjeta de crédito le retienen un determinado porcentaje a estos contribuyentes. Así también cuando estos introduzcan bienes o mercaderías al país, y señala claramente las excepciones, que es cuando se trate de la importación de bienes bajo la ley 6090 o la ley de maquila, o aquellos productos que abonan el IRE por el régimen especial del artículo 98 del decreto. Entonces, en estos casos, la Dirección Nacional de Aduana, con excepción de esos casos, cuando es el contribuyente del IRE introduzca bienes o mercaderías al país, entonces procede la retención y el IRE, el contribuyente del IRE régimen general va a ser objeto de retención por la aduana. Entonces, eso es muy importante señalar estos tres casos donde son objeto de retención. Luego vamos a los siguientes casos, que vendría a ser cuando el contribuyente del IRE régimen general es agente de retención. Y en estos casos ellos se constituyen en agentes de retención cuando adquieren bienes de personas físicas por su poca significación económica, no se hayan organizado en forma empresarial. Y esto vendría a ser lo que se conoce, y ustedes van a ver en el decreto, como aquellas personas físicas que se encuentran en los regímenes especiales. Regímenes especiales de pequeños productores, regímenes especiales de acopiadores, de desperdicios y residuos, o aquellos relacionados al rubro de la construcción. Entonces, esos tres regímenes especiales, que no son otra cosa que personas físicas que por su poca significación económica en la actividad que realizan no se hayan organizado de forma empresarial, entonces pueden estar, en el caso de que cumplan lo dispuesto en el artículo 97 del decreto, pueden acogerse al IRE régimen especial. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Esa persona física que está en el IRE régimen especial, cuando le presta servicios a un contribuyente del IRE régimen general, si se trata de pequeños productores o los que están dentro de esa categoría de régimen especial del artículo 93, serán objeto de retención del 1%, y este 1% es hasta el 31 de diciembre del 2020, en virtud a un decreto reciente que fue emitido. Entonces, esto se extendió y es hasta 31 de diciembre del 2020, que vendría a ser una base imponible de 10, se aplica la tasa del 10, entonces es una retención del 1%. Luego está aquellos acopiadores o quienes están en el régimen de acopiadores de desperdicios y residuos, sería la retención del 1,5%, y aquellos, la prestación de servicio en el rubro de la construcción que se enmarquen dentro de este régimen especial del artículo 95, entonces ese contribuyente del IRE régimen general le haría la retención de un 3%. Y recordemos que siempre que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 97 del decreto, que expresamente señala quiénes son las personas físicas que pueden acogerse a este régimen especial. Eso es importante remarcar y señalar también, porque esto afecta a la correcta realización de la retención por parte del contribuyente IRE régimen general. También, ¿en qué caso el contribuyente del IRE régimen general es agente de retención? Y el otro caso es en el caso que sea designado por la administración tributaria. Entonces, esos puntos es importante, y ahí tenemos otro punto importante a señalar, que es en relación a los regímenes especiales que señalé recientemente, es que se puede deducir si cumple los requisitos, como ya les había dicho, del artículo 27, y como ya señalé también anteriormente,
estas retenciones o estos gastos que se deducen no están sujetos a la limitación del 1%. Entonces, eso es importante también resaltar. Luego, ahora sí, con todos los aspectos teóricos que espero haya sido claro para todos ustedes, y si tienen alguna consulta, como dijimos hace rato, al final de la presentación estaremos abordando esos temas. Le paso la posta, vamos a decir, a Rosana, y para ver todo lo relativo a la parte práctica, que entiendo también que hay muchos interesados en relación a esto. Entonces, Rosana, contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un placer compartir con ustedes. Vamos a ver un poco el desglose de nuestra declaración jurada del IRE. En primer lugar, vamos a hablar cuándo se presenta esta declaración jurada. La presentación jurada, la presentación deberá realizarse dentro de los 4 meses de finalizado el ejercicio fiscal. Como ya lo mencionó Lilian, tenemos 3 tipos de mes de cierre. El que es el principal sería el para la mayoría de los contribuyentes, vamos a decir, la regla general es el 31 de diciembre, pero hay algunas excepciones que ya explicó, que es abril y junio. Entonces, dentro de los 4 meses van a poder presentar esta declaración jurada. Aquí es importante recalcar también lo que menciona la resolución 38 del 2020, que el mecanismo de presentación de todas las declaraciones juradas se va a realizar única y exclusivamente a través del sistema Marangatu, porque estuve viendo algunas preguntas respecto al software Marangatu que anteriormente existía, que ya no se van a realizar actualizaciones a ese software. Ahora el único medio es el sistema Marangatu a través de la clave de acceso para presentar estas declaraciones juradas conforme a la resolución 38 del 2020, artículo 10. Pasamos al siguiente punto. El número del formulario del IRE general, del régimen general, es el 500. Acá podemos verle el encabezado, que es similar a todos los demás formularios impositivos que la gente ya conoce, ya maneja, los datos de cabecera, el carácter de la declaración jurada y a qué año o ejercicio fiscal corresponde. El código de la obligación es 700. Es súper importante que manejemos el código porque con esto los contribuyentes pueden inscribirse en el RUC con este código y también para realizar el pago bajo este código de obligación. Entonces, recuerden que es el código 700 y el formulario es 500. Este régimen general, como ya se explicó, es aplicable a todas las entidades y empresas que realizan actividades grabadas y exoneradas que estén afectados a este impuesto. Y ahora cuando veamos un poquito la siguiente lámina, vamos a comentar también quiénes tienen que llevar, aparte, ¿verdad?, de presentar la liquidación tributaria. Como ustedes saben, este régimen está más enfocado para las grandes empresas. Entonces, evidentemente, las exigencias de este régimen es tener una contabilidad y presentar los estados financieros. Y evidentemente, la parte contable ya se va a regir también conforme a lo que dispone la ley del comerciante. Seguimos. Ahora sí, vamos a hablar un poquito. Como ustedes sabían, anteriormente teníamos con la ley anterior, teníamos el IRASIS, el IRAGRO. Entonces ahora con este impuesto a la renta empresarial se conjugan, vamos a decir, todas las actividades que son comerciales, industriales, de servicios no personales y también las actividades agropecuarias. Entonces es por eso que para algunas personas probablemente les parezca un poquito largo este formulario, pero es justamente para tener un desglose y detalle también dentro de lo que va a ser la liquidación, ya sea para facilitar también al contribuyente y también a la administración tributaria. Vamos a ver el primer rubro. Quiero comentarles un poquito para que manejen cómo está estructurado. En el rubro 1 vamos a tener todo lo que es sobre el estado de resultados. Entonces, en el primer bloque vamos a poder visualizar los ingresos. Entonces, aquí lo que queremos exponer en esta primera lámina es que
los ingresos están de acuerdo a la actividad económica en esta primera parte de lo que serían las casillas 10 hasta la casilla 15. Podemos tener, por ejemplo, enajenaciones por la actividad comercial, que es de compra-venta, después la prestación de servicios, que es por arrendamiento, uso de cesión de bienes y derechos, enajenación de bienes provenientes de la producción industrial. Entonces, de acuerdo a lo que el contribuyente realice, va a ir colocando aquí. Si yo me dedico solamente a comprar y vender bienes, entonces voy a usar la casilla 10. Sin embargo, si yo tengo una actividad industrial y esos productos que yo fabrico son los que yo vendo, entonces voy a colocar en la casilla 12. También están afectados los que son de ensamblaje de bienes en esa casilla. Y si es que realizo ambas actividades, obviamente voy a ir colocando en las diferentes casillas. La parte de servicios entonces sería la casilla 11 y lo de producción agrícola, frutícola y hortícola, que es la casilla 13. Lo que sea de actividad agropecuaria sería agrícola, frutícola y hortícola en la casilla 13 y lo que sean de enajenación de bienes de producción animal o pecuaria en la casilla 14. Ahí hay que tener en cuenta, justamente se hizo la aclaratoria, ¿verdad? De que también son los derivados de la producción. Entonces, que son, por ejemplo, la lana, el cuero, la leche cruda, ¿verdad? Y también los que son ganado en pie. Entonces, ahí vamos a colocar en la casilla 14. Después tenemos la enajenación de bienes provenientes de actividad forestal, minera, pesquera y otras de naturaleza extractiva. Entonces, como pueden ver, este bloque es prácticamente el giro del negocio de la empresa que está liquidando. Entonces, uno tiene que identificar cuál es su giro y de acuerdo a eso va a ir declarando. Además, para poder identificar también en el decreto, tenemos nosotros especificado donde señala la administración tributaria cuáles son las actividades afectadas al IRE. Entonces, ahí también pueden fijarse donde se aclara, por ejemplo, les doy donde en el artículo 1, ya en la parte de conceptos, donde habla de actividad agropecuaria, comercial, industrial y todas las definiciones. Así que ahí también pueden ver en caso de que tengan dudas de identificar en qué casilla iría. Queremos recordar que este formulario en formato PDF ya se encuentra disponible en la página web en la sección de formularios y próximamente va a estar disponible en el sistema ya para el uso de los contribuyentes y que se prevé a más tardar tener para el mes de octubre. Vamos a seguir ahora con la siguiente lámina. Como ustedes vieron en la lámina anterior, nomás quise resaltar yo lo que estaba en amarillo, la actividad forestal, porque les voy a mostrar algo importante después, así que quiero que tengan en mente esta actividad forestal de 20 millones para poder relacionar con otros puntos después. Bueno, seguidamente seguimos con los ingresos, pero estos ingresos ya son, vamos a decir, ingresos que ya no son prácticamente del giro del negocio, sino que ya son otros ingresos. Y dentro que puede tener la empresa. Y para que puedan identificar cómo está dividido y estructurado el formulario, en primer lugar tenemos los ingresos que son dentro del país y después tenemos otros ingresos que provienen ya del exterior. Entonces, en primer lugar tenemos intereses, comisiones, rendimientos o ganancias de capital provenientes de títulos y valores mobiliarios, así como los provenientes de financiaciones o préstamos efectuados a personas o entidades residentes o constituidas en el país. Después tenemos operaciones con instrumentos financieros derivados en el país, otros ingresos en el país no comprendidos en los incisos anteriores. Si yo tengo un ingreso que no está identificado en las demás casillas, entonces tengo que usar la casilla 18. Ahí vamos a decir es el que dice otros. Cuando yo no encuentro dónde colocar, entonces debo declarar en esa casilla, cuando sea en el país. Después tenemos prácticamente otros ingresos más, pero que ya son del exterior, en donde pedimos que se detallen también los intereses y comisiones, también los provenientes de financiaciones o préstamos realizados a favor de personas o entidades del exterior, colocaciones de capitales, operaciones también con instrumentos financieros derivados del exterior y otros ingresos del exterior. Fíjense entonces que la casilla 18 es otros ingresos que no se mencionaron del país
y lo que es del exterior van a colocar en la casilla 22. Lo que esté relacionado a diferencia de cambio, entonces lo colocarán algún ingreso por diferencia de cambio en la casilla 23. Entonces, al sumar todas las casillas, desde la casilla 10 hasta la 23, vamos a tener el total de ingresos brutos del ejercicio que estoy declarando. Y evidentemente para poder yo tener los ingresos netos, tengo que restar las devoluciones, bonificaciones, descuentos otorgados u otros conceptos similares. Entonces aquí yo tengo los ingresos que contablemente yo tengo en mi empresa. Pasemos al siguiente bloque. Ahí, como podrán ver, tenemos que restarle los ingresos que no voy a utilizar para poder realizar la liquidación del impuesto que estoy haciendo aquí. ¿Y cuáles son? Son los ingresos que pueden ser que sean exentos o exonerados del IRE, pueden ser otros regímenes, es decir, que ya se está haciendo la liquidación por cuerda separada. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos los ingresos por operaciones de exportación a terceros países que realizan los usuarios de zonas francas. Tenemos los ingresos por operaciones de exportación a terceros países por el régimen de maquila. También tenemos ingresos de fuente extranjera que no están grabados. Ingresos obtenidos en operaciones internacionales alcanzadas por el régimen presunto, que eso también figura en la ley, en la parte de rentas internacionales, que lo liquidan a través del formulario 103. Y lo mismo pasa con la casilla 30, que está marcadito en verde, que son ingresos obtenidos de actividades de comercialización de productos establecidos en el régimen especial, que son, tenemos la partida arancelaria de tabaco, que también está en el artículo 98 del decreto del IRE. Entonces aquí, a modo de ejemplo nada más, algo muy importante es que tenemos una particularidad en la ley que nos permite que las actividades de forestación y enajenación de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el régimen presunto, yo lo pueda hacer a través de este régimen presunto en este mismo formulario. Entonces, yo tengo que hacerlo eso en otro bloque especial. Entonces yo no voy a considerar todavía aquí. Por eso marqué en amarillo la primera parte de los ingresos, como para poner un ejemplo de que ahí estaban los ingresos exclusivamente, era para esta actividad de forestación. Supongamos, solo a modo de ejemplo, porque en la otra casilla es bien amplia, se pueden colocar también otros ingresos. Pero para poder ir relacionando nomás, entonces, en nuestro ejemplo teníamos un ingreso por actividades de forestación. Entonces, esta persona que decide liquidar por el presunto va a tener que completar la casilla 29. Si hay una persona que no va a optar por este régimen presunto, entonces no va a llenar esto. Pero el que sí lo va a hacer, entonces va a llenar la casilla 29 y no se va a considerar para la primera liquidación. Recién se va a llevar ese valor en la casilla especial, que es para este cálculo que vamos a ir viendo. Todo lo que esté relacionado a esta actividad de forestación, yo lo fui marcando de amarillo para que podamos identificar. Otro punto importante que marqué en verde como para tener referencias, ya que estos son los dos ingresos que en mi ejemplo no voy a tener en cuenta, que son, por ejemplo, de las comercializaciones de productos que están en el régimen especial por valor de 30 millones. Así que lo amarillito y lo que está en verde vamos a tratar de recordar para poder relacionar. Bueno, resto todo lo que son los ingresos que no voy a tener en cuenta y ahí recién tengo mis ingresos netos grabados que efectivamente yo necesito para poder realizar la liquidación del impuesto. Recuerden aquí que este formulario conjuga lo que es la contabilidad de la empresa y también la liquidación impositiva tributaria. Entonces, por eso que es un poco extenso y por eso hay que hacer otra vez las restas, porque necesitamos tener identificados cada uno de los ingresos. Seguidamente, la otra lámina, tenemos los costos. Entonces, aquí es importante aclarar que todo lo que sea costos, como ya lo mencionó Lilian, siempre y cuando se cumplan los principios básicos para que sea deducible, que estén documentados, que sean erogaciones reales,
se va a colocar el total de costos de la empresa en la casilla 80. Entonces, ahí se pone todo el total. Y después en la casilla 32 hasta la casilla 39, tenemos que ir restando todos los costos que están afectados a esos ingresos que también fui restando yo allá. Entonces, estos costos no voy a poder considerar. En mi ejemplo, como yo tenía actividades de forestación que marqué en amarillo y también tenía las actividades de comercialización de productos establecidos en el régimen especial, voy a restar estos dos valores. Entonces, ahí recién yo voy a tener mis costos deducibles. Aquí es importante que si por ahí yo tengo algún costo que no sea deducible, que no reúna los requisitos establecidos en la ley, voy a colocar en la casilla 39. Esa es la casilla, vamos a decir, en donde los contribuyentes deben colocar aquellos valores que no cumplen con... Rosana, permiso, Rosana. Rosana, creo que no se te está escuchando. Se apagó tu micrófono. grabado que acabo de señalar, tenemos la casilla 79 y la casilla 81. Entonces son esos dos los que voy a tener que restar para obtener mi renta bruta. Entonces considero ingresos netos grabados menos los costos que realmente son deducibles. Entonces ya tengo mi renta bruta. Pasemos ahora a la siguiente lámina. Vamos a ver los gastos. Aquí justamente acá es muy importante. No vamos a ahondar en cada uno de los gastos porque la mayoría de los gastos ustedes ya lo conocen, son gastos que toda empresa tiene. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el criterio que se debe considerar al momento de registrar. Por eso es importante también que lean y analicen el instructivo del formulario. Aquí se colocan todos los gastos que tenga la empresa, hasta la casilla 65. Sean o no sean deducibles, yo voy a colocar acá todos los gastos. ¿Por qué? Porque después, recién en el bloque de gastos no deducibles, voy a informar lo que es no deducible. Ahí hay una particularidad justamente en el instructivo del formulario. Se van señalando todos estos gastos, pero ya a modo de poder referenciar en qué caso va a ser deducible, ya se hace la aclaración para cada uno de ellos. Por más que yo tenga que declarar la totalidad aquí. ¿Por qué? Porque yo contablemente sí voy a informar todo lo que yo gasté en mi empresa, que esté relacionado efectivamente, ¿verdad?, a mi actividad, y luego me debo ceñir a lo que la reglamentación establece como gastos deducibles. Ahí es importante que señalemos que en la ley nos va indicando la deducibilidad de cada uno de los gastos. Por ejemplo, varios numerales, ¿verdad? Que quiero después mostrarles cuáles son los que están afectados a la limitación, porque esa es la consulta que varias personas están teniendo y las dudas. En el artículo 15 de la ley, ahí nosotros tenemos el detalle de en qué casos cada uno de estos gastos van a ser deducibles, pero tenemos la particularidad que al final de ese artículo menciona que esa deducibilidad de algunos gastos va a estar limitada en su conjunto, dice, en su conjunto del ingreso bruto cuando se verifiquen situaciones previstas en algunos numerales que vamos a ver enseguida para poder comprender un poco mejor. Aquí fíjense que volví a marcar los gastos que no voy a tener en cuenta porque están en el régimen presunto, que lo voy a liquidar más abajo, y también lo que ya fue liquidado en otro formulario por el régimen especial, que es el formulario 103. Entonces, estos dos, eso fue lo que yo marqué. Ahora pasemos a la siguiente lámina,
para poder entender un poquitito qué casillas son las que se consideran para el cálculo de la deducibilidad. Acá es importante aclarar que el sistema no va a realizar el cálculo de qué es deducible y qué no, porque cada contribuyente va a tener que determinar lo que señala la ley, va a tener que ir viendo cuáles son deducibles y cuáles no, va a tener que hacer por fuera los cálculos. Acá yo hice un resumen nada más. Significa que voy a tener en cuenta todo lo que están en la casilla 44, porque ahí me habla del numeral 7 de la ley. También lo que cargué en la casilla 45, en la casilla 50, que es derogaciones incurridas por la explotación de un establecimiento agropecuario. También las donaciones que están en el numeral 20 de la ley. Y también hay otros gastos que son realizados, gastos y contribuciones a favor del personal que está en relación de dependencias, cuando sea, por ejemplo, la parte de habitación, víveres, todo eso. Pero ese gasto probablemente lo va a estar incorporado en la casilla 65, donde están otros gastos. Así que es por eso que internamente los contribuyentes van a tener que ir identificando estos tipos de gastos. Bueno, vamos a analizar cada uno de ellos para comprender bien, porque quiero nomás que leerles cómo está en la ley para que se den cuenta y podamos analizar todos en conjunto. En la ley figura, la deducibilidad de los gastos estará limitada en su conjunto al 1% del ingreso bruto cuando se verifiquen las situaciones previstas en los numerales que están aquí expuestos. Entonces significa que yo tengo que identificar las casuísticas que me dice aquí este párrafo, sumar todos esos gastos y ver si es que superan o no superan el 1% del ingreso bruto. Bueno, y ahí nos vamos a analizar el numeral 7. Hace una aclaración ahí, la reglamentación, y dice que en el caso del numeral 7 procederá la limitación cuando el servicio sea prestado por personas físicas que no sean contribuyentes del IRP. Entonces yo, para calcular esta limitación, tengo que sumar todos los gastos en donde las personas físicas que me prestaron el servicio no son contribuyentes del IRP. Sumo todo y guardo en una bolsita. Vamos a llamarle bolsita como ejemplo. Y luego me dice, o cuando el dueño, socio o accionista perciba una remuneración en su calidad de personal superior de la empresa o entidad. Entonces ahí no me hace aclaraciones del IRP, entonces independientemente a eso está limitado. Si está o no está en el IRP, va a estar limitado cuando el dueño, socio o accionista perciba una remuneración en su calidad de personal superior de la empresa o entidad. Ese es el entendimiento de este párrafo, del penúltimo párrafo del artículo 15. Con eso estamos respondiendo ya algunas preguntas que vi que estaban consultando. Y los demás numerales sí tenemos que ir a mirar lo que dice, porque significa que va a estar limitado lo que dice ese numeral. Entonces, si me voy, por ejemplo, al numeral 8, ahí señala que va a tener limitación las remuneraciones porcentuales de las utilidades siempre que el beneficiario sea contribuyente del IRP. Entonces, y así cada uno de estos gastos tengo que verificar. Por ejemplo, en el caso de las donaciones, también van a ser todas esas donaciones, siempre y cuando, ¿verdad?, aplique lo que señala nuestra ley, en donde dice que las donaciones al Estado, a las municipalidades, a la Iglesia Católica y demás entidades religiosas reconocidas por las autoridades competentes, así como las entidades con personería jurídica de asistencia sanitaria, social, educativa, cultural, caridad o beneficencia que previamente fueron reconocidas como entidad de beneficio público por la administración tributaria. Eso es lo que dice en la ley. Así que tengo que tener en cuenta eso. Primero, luego, para saber si es deducible y luego limitarlo otra vez, ¿verdad? Y recordamos que en el decreto del IRE, en el decreto 3182, vamos a encontrar también estas aclaraciones con relación
a las donaciones que está en el artículo 62 del decreto, así que ahí también pueden ahondar más algunos detalles. Y en el artículo 63, donde habla de beneficio público. Bueno, espero que ahí en ese punto de lo que es la deducibilidad, ahí ya no quede dudas. Y otra cosa más que hay que considerar, aparte de estos gastos, es identificar entre los gastos que están ya señalados capaz en numerales anteriores, que correspondan a compras que se realizaron y en que los vendedores eran contribuyentes del IRE Resimple. Entonces, si un contribuyente del IRE Resimple emitió su boleta de venta, eso yo voy a poder utilizarlo, solamente que va a tener una limitación una vez que sume todo. Tengo que sumar todas estas casuísticas que están en este párrafo, calculo, ¿verdad?, si supera o no el 1% del ingreso bruto, y el monto que supera el ingreso bruto es lo que voy a considerar como gasto no deducible en la casilla que les señalé hace rato, en donde se habla de gastos no deducibles. Bueno, ahora pasemos a la siguiente lámina, para no extendernos tanto también. Aquí hay otro punto importante. Aquí nosotros llamamos a tener nuestra renta neta una vez que hagamos los ingresos netos menos los costos deducibles menos los gastos deducibles. Voy a tener la renta neta antes de la deducción de los intereses señalados en el numeral 23 de la ley. ¿Por qué se hace una renta neta previa? ¿Por qué? Porque en la propia ley señala que esta deducción de intereses va a estar afectado, no puede superar el 30% del valor de la renta neta, dice, antes de deducir estos propios intereses. Entonces, primero hay que calcular la renta neta ya y seguidamente ver si es que puedo o no puedo utilizar. Hasta qué monto puedo yo declarar como deducible. Y aquí, para entender un poquito cómo es la operativa, yo lo que voy a hacer es consignar el total de intereses, no importa si es o no es deducible, voy a consignar eso en la casilla 75. Y recién en la casilla 76 voy a colocar la porción que es deducible. Y ahí no es que el sistema me va a hacer un cálculo automático ya de que no supere el monto de la renta neta, que es la casilla 85. No es que ya él automáticamente va a colocar el valor de la casilla 75 y si supera ya el monto me va a calcular automáticamente el valor. No, me va a dejar a mí que yo declare ahí el monto que es deducible. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haya identificado que entre ese total de intereses por préstamos, regalías y todo eso, haya algo que no corresponda otra vez. Entonces yo voluntariamente voy a tener que cargar en la casilla 76. Lo que sí va a hacer el formulario es detectar ya que no supere el monto de la casilla 85. Entonces ya saben, tienen que declarar ustedes, registrar manualmente entonces la casilla 76. Entonces ahí, para poder tener la renta neta después de esta deducción, lo que hago es restar la casilla 85 menos la porción deducible, que son los 2 millones. Y ahí voy a tener mi renta neta después de la deducción de los intereses en la casilla 86. Es muy importante, hay muchos preguntas, ¿para qué ponemos más ahí la casilla 75? ¿Para qué ponemos el total? Porque eso va a sumar para mi resultado contable, porque vamos a tener un rubro en donde vamos a colocar lo que es el resultado contable y también el resultado del ejercicio ya fiscal, ¿verdad? Entonces pasamos a la siguiente lámina y tenemos un rubro 2 que prácticamente no tiene incidencia en la parte tributaria. ¿Por qué? Porque tenemos que ir un poquito a ver lo que señala el artículo 6 de la ley. ¿Qué me dice ahí el artículo 7, perdón, de la ley? Señala que las rentas brutas que provengan de variaciones patrimoniales que resulten del mayor valor procedente de la transformación biológica de animales vivos y de plantas, incluido el procreo y la explotación forestal, la revaluación del valor de inversiones en acciones por actualización de valor patrimonial proporcional
de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 10, así como las revaluaciones técnicas o extraordinarias de los bienes del activo fijo e intangibles, serán objeto de imposición en el momento de su efectiva realización. Así que al momento de su efectiva realización recién van a ser sujetos de imposición. Entonces, ¿qué pasa? Este rubro van a completar dependiendo del método de evaluación que utilicen las empresas. Si hay empresas que no les afecta luego el estado de resultado de acuerdo a la liquidación que hacen, no van a luego a completar, ¿verdad? Pero a los que sí les afectan contablemente van a estar completando este rubro, pero que no tiene una incidencia en el monto a pagar. ¿Por qué? Porque aquí nos habla recién de la efectiva realización. Bueno, después justamente ya tenemos nuestro resultado del ejercicio, y, en donde tenemos el contable y el resultado fiscal. Puedo tener pérdida como también puedo tener utilidad. Aquí para tener en cuenta el resultado contable, como yo les dije, lo que va a hacer el sistema ya automáticamente, esto no se carga, el sistema ya lo calcula, es sumar todos los ingresos que en forma total, que eran los ingresos netos totales que habíamos visto, le va a restar todos los costos, todos los gastos, independientemente si eso no es deducible, y después le va a restar el total de esos intereses que habíamos visto, esa particularidad. Entonces todo eso va a aplicar para el resultado contable. Sin embargo, para el resultado fiscal lo que se va a hacer es el ingreso neto grabado, solamente lo grabado, menos los costos deducibles, menos los gastos deducibles y menos la porción de interés. Eso es mi resultado fiscal. Ah, y algo que olvide, en el resultado contable, ahí también se va a considerar lo que uno cargue en el rubro 2, en el caso de que, de acuerdo al método que utilice, figure, vamos a decir, le afecte al estado de resultados según su contabilidad. Bueno, pasamos entonces al siguiente bloque. Es muy importante este rubro 4, como ustedes saben, ahora en el impuesto a la renta empresarial se pueden arrastrar las pérdidas, y es importante señalar lo que dice nuestra ley, porque muchas personas preguntan qué pasa si yo tenía pérdida en el IRAGRO, puedo traer, una de las preguntas recurrentes. Y es importante aclarar que en el artículo 18 de la ley señala que la disposición de pérdidas de ejercicios fiscales va a regir recién para las pérdidas que se generen a partir de la vigencia del presente impuesto. Entonces, este impuesto nació recién ahora, a partir del 2020. Entonces, yo no puedo estar considerando pérdidas que corresponden a otro tipo de impuesto. Entonces, este año prácticamente no va a aplicar estas casillas de pérdida para los contribuyentes. Ya después sí van a tener que utilizar. Y la forma de realizar el cálculo es el sistema ya va a reconocer el resultado automáticamente fiscal, ya sea pérdida o resultado positivo, ¿verdad? Que sería utilidad. En la casilla 102 o 95 va a llevar dependiendo si es pérdida o utilidad. Y ahí vamos a tener la parte de pérdida de ejercicios anteriores, que en este caso no aplica, y ahí va a sumar entonces lo que sería la pérdida que yo estoy teniendo en el ejercicio fiscal más la pérdida del ejercicio anterior. Y ahí voy a tener un total de pérdida acumulada. Y si por ahí hay una pérdida que, vamos a decir que quedó fuera de los 5 años que prevé la reglamentación, voy a tener que restar también ahí si es que ya no puedo arrastrar esa pérdida. Ahí es importante señalar otra vez, recalcar, que en nuestra ley menciona que las pérdidas de ejercicios anteriores podrán compensarse en forma anual hasta el importe que represente el 20% de la renta neta de futuros ejercicios fiscales. Entonces, yo voy a poder arrastrar y voy a poder utilizar entonces, compensar hasta ese importe del 20%. Y la ley también hace un tope que me dice que hasta 5, como máximo hasta 5 ejercicios fiscales, entonces va a ser consecutivos para poder arrastrar. Entonces, una vez que yo tengo ya el saldo de pérdidas que puedo compensar en la casilla 99, voy a restar la pérdida que voy a compensar
hasta el 20% en la casilla 100. Ahí lo voy a colocar. Y entonces ahí voy a tener un saldo de pérdida, es decir, toda la pérdida que yo podía utilizar, que está en la 99, voy a restarle la pérdida que voy a usar este año para compensar contra mi utilidad. Y ahí voy a tener un saldo de pérdida al cierre del ejercicio. Finalmente, la renta neta del ejercicio va a ser la diferencia entre lo que yo coloqué en la casilla 100, que es la porción de pérdida que puedo usar, que ya dije que está limitada hasta el 20%. Y ahí voy a tener mi renta neta del ejercicio. Como pueden ver, hay varias rentas netas parciales. ¿Por qué? Porque hay varias particularidades, por eso nada más. Pasamos a la siguiente lámina. Queremos llegar ya pronto a nuestra liquidación del impuesto. Entonces, en el rubro 5 está preparado un rubro en caso de que haya algún contribuyente que tenga una renta neta que está alcanzada por beneficios especiales vigentes. Entonces ahí, esta casilla solamente van a poder utilizar en caso de que exista alguna ley en donde haya alguna tasa diferenciada del impuesto o alguna base, alguna renta neta que tenga alguna particularidad. Solamente en esos casos van a poder utilizar. Y recuerden que todo lo que se cargue en esta casilla 104, más abajo vamos a ver, hay un rubro informativo donde hay que informar qué ley es la que está afectada. Así que eso también es importante que sepan. Probablemente no va luego a estar habilitado esta casilla disponible para los contribuyentes porque hasta el momento no hay beneficios especiales, o si no los contribuyentes nos informan cuál es la ley que les afecta y estarían consignando ahí. Bueno, en la parte de renta neta imponible vamos a tener ahí cuando le restamos esa renta neta por beneficios fiscales, beneficios especiales. ¿Por qué le restamos? Porque esa renta neta va a tener su propia tasa más abajo en el rubro de liquidación. Entonces, por eso que ahora mismo le restamos para tener nuestra renta neta imponible. Y por fin llegamos a nuestro rubro 6, que yo les había dicho que tengan en mente todo lo que estaba en amarillo. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que el ingreso que colocaron en el rubro 1, en la parte de estados resultados, si es que ustedes lo restan en la parte de ingresos que están afectados al régimen presunto, el sistema automáticamente ya va a consignar en esta casilla el monto de ese ingreso? Entonces, ¿cuál es la determinante para que el formulario me complete automáticamente la casilla 107? Que yo haya completado vamos a decir, la parte donde decía menos ingresos afectados a la actividad de forestación. Entonces, o enajenación de inmuebles. Si yo cargué ahí, en esa parte donde yo resté, entonces eso me va a traer ya automáticamente aquí para declarar el presunto. Es decir, este rubro 6 el contribuyente no completa. El formulario ya lo hace automáticamente y calcula la renta presunta del 30% que se establece en la reglamentación. Y en el decreto del IRE señala que este régimen presunto se va a tener que liquidar en este formulario, es decir, con el régimen normal y general. Entonces eso nomás quería aclarar, por eso quería marcar todo lo que era amarillito para que tengan en cuenta. Y ahí la gente pregunta, ¿y qué hago con esos gastos y todo eso? Ya no aplica porque es una renta neta presunta. Justamente solamente sobre los ingresos se hace el cálculo. Bueno, pasamos al siguiente rubro, el rubro de la liquidación, determinación del impuesto y liquidación final. Aquí es importante porque el sistema ya calcula automáticamente el 10% sobre dos casillas. ¿Cuáles son esas casillas? Las casillas que les mostré recién del régimen presunto, va a sumar esa renta neta del régimen presunto y la renta neta que hallamos después de esos beneficios fiscales, si es que tuvimos, ¿verdad? Y va a sumar esas dos rentas netas y va a calcular el 10% del impuesto, que en este caso es 130.900.000 para nuestro ejemplo. Y fíjense que abajo tenemos la casilla 117, el impuesto determinado por la renta neta alcanzada por beneficios especiales que les expliqué. Así que automáticamente ahí van a consignar el monto del impuesto. Los contribuyentes deben consignar el monto del impuesto que corresponde a esa renta neta que arriba restamos. Entonces ahí tenemos la suma total de los dos impuestos
para este año, como ustedes saben, está todavía vigente para el ejercicio 2020 el impuesto determinado por ajuste de precio. Entonces van a colocar ahí los que estén afectados conforme a la ley 5061. Si ustedes recuerdan, a inicios de año se estableció justamente que esto va a regir todavía por el 2020. Entonces, para ese caso va a estar habilitado todavía la casilla, hasta tanto que se disponga ya que quede sin efecto. Bueno, después ahí tenemos el total de impuestos determinado. Recuerden bien que este total de impuesto determinado que está en la casilla 120 es lo que voy a usar más adelante también para el cálculo de los anticipos. No se olviden que esta casilla es súper importante para que puedan entender después el siguiente bloque de anticipos. Entonces, impuesto determinado, casilla 120. A eso le vamos a restar el saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior. Como ustedes sabrán, la Administración Tributaria a través de la Resolución 61 también estableció que próximamente va a establecer el mecanismo para el traslado de los saldos que eran por anticipos o pagos de retenciones del IRASIS. Entonces, si alguien tenía saldo ahí, entonces va a poder realizar el traslado conforme a lo que reglamente la Administración. El mecanismo va a salir a través de una resolución general, así que estén atentos a eso para poder hacer. Entonces los contribuyentes van a colocar aquí y ya el formulario le va a normalizar una vez que se hagan todos estos trámites. Después van a tener que consignar las retenciones que se le practicó al contribuyente y también las percepciones. Actualmente no tenemos vigente todavía las percepciones como tal, vamos a decir, actualmente se realizan todo por el mecanismo de retenciones, pero una vez que ya esté implementado lo que sea percepción, ya se va a declarar en la casilla 102. Obviamente los contribuyentes tienen que cargar esto, pero el sistema ya va a validar si es que corresponde o no al momento de realizar la declaración jurada normalizada. Como ustedes sabrán, eso significa la original es la que ustedes presentan de acuerdo a lo que registran y la normalizada es la que la administración valida contra los datos que ya tenemos, que son de los saldos anteriores y también lo que tenga que ver con las retenciones. Y si es que me correspondía ingresar anticipo, entonces voy a colocar en la casilla 113 que también si es que cargué algo mal, me va a normalizar el formulario después. Y la multa por declaración jurada con posterior al vencimiento, igual a los que teníamos en los formularios anteriores también. Entonces ahí se suma todo lo que es la columna de contribuyente y fisco, tenemos entonces el subtotal y de acuerdo a cuál sea mayor voy a tener mi saldo a favor del contribuyente o mi saldo a favor del fisco. Entonces, en este caso, como pueden ver, tengo un saldo a favor del fisco porque la columna de fisco es mayor. Entonces, 130.900.000 menos 900.000, tengo un saldo a ingresar a favor del fisco de 130 millones. Entonces, ahí ya tenemos el saldo a ingresar a favor del fisco, que es diferente a lo que es impuesto determinado, que ya dijimos que está en la casilla 120. Pasamos ahora al cálculo de los anticipos. Fíjense que aquí automáticamente el sistema me va a recuperar el impuesto liquidado, que es lo mismo que impuesto determinado que les dije, que es de la casilla 120. Entonces, eso es lo que se utiliza para el cálculo del anticipo. ¿Qué va a tener en cuenta aquí el sistema? Va a recuperar ya las retenciones que se me practicó en este ejercicio que estoy declarando. ¿Por qué? Porque se presume que el año que viene probablemente más o menos ese monto voy a tener. Entonces, resto el impuesto liquidado menos las retenciones de este ejercicio y ahí voy a tener los anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio fiscal. Pero siempre y cuando el monto del impuesto liquidado que está en la casilla 124 cumpla con los requisitos, no puede ser mayor a 10, tiene que ser mayor a 10 millones para que yo esté obligado a pagar anticipo. Así que ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Después, si es que yo tuve saldo a favor del contribuyente, que en el rubro anterior justamente les mostré, ¿verdad? Que si es que tengo saldo a favor del contribuyente, entonces voy a colocar aquí, o sea, el sistema ya va a recuperar también la casilla 127. Y ahí, ¿qué va a hacer el sistema? Va a restar la casilla 126, que son los anticipos a ingresar, menos el saldo a favor del contribuyente de este ejercicio. ¿Por qué? Porque eso yo ya voy a poder usar el año que viene. Por eso entonces ya se le resta.
y ahí recién voy a tener un valor, y ese valor voy a dividir entre 4 o multiplicar por 25% para poder tener las cuotas de anticipo a ingresar. Si se dan cuenta, no es muy complejo el cálculo de anticipo y es similar. Esto también rige por ahora hasta que después se implemente lo que señala nuestra ley, ¿verdad? Más adelante seguro se va a establecer cómo va a ser el mecanismo, ya que que habla acerca del promedio, ¿verdad? Pero por ahora nos regimos todavía por esto que es similar a lo que ya veníamos haciendo con el IRASI. Siempre hago nomás referencia también para que la gente entienda que no es algo muy diferente en ese punto. Entonces ahí tengo las cuotas de anticipo a ingresar en ese año que estoy presentando prácticamente, porque siempre la declaración se presenta ya 4 meses después de haber liquidado, de haber cerrado, perdón, el ejercicio fiscal. Entonces después de ese mes de presentación empiezan a correr los que son los anticipos ya para el ejercicio. Y el rubro 9, donde tenemos la información complementaria, en donde mencionamos el RUC del contador, la empresa auditora, los que estén obligados a auditoría, la cantidad total del personal ocupado en relación de dependencia también, y aquí está lo que les había dicho hace rato sobre el beneficio fiscal excepcional. Si es que ocurre eso, van a tener que informar el número de la disposición legal en la casilla 132 y el año de esa disposición en la casilla 133. Bueno, entonces ahí vamos a decir termina todo eso, ya tenemos nada más los anexos que corresponden a la actividad agropecuaria. O sea, solamente si yo soy un contribuyente que realiza actividad agropecuaria voy a estar completando esto con relación al inventario de ganado en pie, ¿verdad? De acuerdo a las categorías que figuran aquí. De acuerdo a lo que establece SENACSA, justamente señala nuestro decreto, entonces por eso está previsto la columna de otros, para también si es que el contribuyente tiene otras categorías aparte. Además de lo que se ha ganado, entonces también va a informar lo relacionado a los productos agrícolas en existencia. Entonces, con eso terminamos lo que es nuestro formulario y vamos a ir viendo también un poquito las preguntas que nos vayan pasando. No sé, Lilian, si vos tenés algunas preguntas ya ahí que pudiste identificar para poder responder. Bueno, sí, Rosana, creo que muchas de las preguntas que nos llegaron están muy relacionadas a toda la explicación que habías hecho en la parte práctica. Sin embargo, vamos a abordar de forma rápida algunas de las preguntas que nos están llegando. Por ejemplo, rápidamente voy pasando, dice, ¿cuál es la diferencia entre EJT y UPC? Recordemos que las EJT son estructuras jurídicas transparentes, son contribuyentes del IRE régimen general, está entre ellas las EJT dijimos que eran fideicomisos, uniones temporales. En el caso de uniones temporales como EJT entra el contrato societario rural, y las UPC vendrían a ser por ejemplo, lo señalado en el artículo 5 del decreto, que son aquellos condominios, por ejemplo, aquellos bienes inmuebles o muebles que generan rentas que se encuentran en condominio. Esos vendrían a ser las UPC, y estas UPC bien pueden liquidar por el régimen simple, siempre y cuando esas rentas que perciban esta UPC no sea superior a 2.000 millones de guaraníes. Entonces, esa es la diferencia entre la UPC y la EJT. La EJT también es un efecto fiscal neutro, tiene, o sea, es una persona transparente del régimen general. Otra pregunta dice, ¿las fundaciones ahora ya deben presentar también estados financieros? Recordamos que en el artículo 2 la respuesta es sí, lo deben hacer, pues son contribuyentes del impuesto a la renta del régimen general. Estamos hablando de las fundaciones y esta respuesta va para la señora Gladys que nos consultó eso.
Luego la consulta de la señora María Elizabeth señala, condominios de dúplex están alcanzados por el IRE régimen general. Como bien señalábamos anteriormente, los condominios, o sea, en el ejemplo que pone la señora, podría ser un edificio en condominio que tengo con mi hermano, con mi hermana, eso genera renta, y si esas rentas que se obtienen de ese alquiler, de ese condominio que tengo con mis hermanos, no supera los 2.000 millones de guaraníes, puede ser o sea, de hecho es una UPC y puede liquidar por el régimen simple. Eso es importante resaltar en relación a la pregunta de María Elizabeth. Luego está la pregunta de Jenny. Jenny nos pregunta, dice, ¿todas las asociaciones deben estar en el IRE régimen general? Esa es una muy buena consulta teniendo en cuenta que es recurrente las preguntas en el sentido, y recordamos que asociaciones se encuentra expresamente señalado en el numeral, en uno de los numerales, el artículo 2, específicamente en el numeral 4, que dice asociaciones. Entonces, vemos que asociaciones, al estar como contribuyentes del IRE régimen general, son contribuyentes de este régimen y no pueden liquidar por el simple. Entonces, las asociaciones, teniendo en cuenta que expresamente están en el numeral 4 y no pueden entrar por el numeral 8, salvo las que expresamente señala la reglamentación respecto a ese numeral 8, entonces en todos los casos son contribuyentes del régimen general. Eso es lo que nos pregunta Jenny. Vamos a otras preguntas de forma rápida. Dice, para los activos existentes en el cuadro revalúo, Joana pregunta, dice, para los activos existentes en el cuadro revalúo al comienzo de la entrada en vigencia de la ley 6.380, ¿también aplica el valor residual o recién para aquellos que se adquieren posteriormente? Esto es importante señalar, pues la respuesta a esa pregunta expresamente la vemos en el artículo 104 del decreto del IRE, en el cual establece y señala que se deberá realizar el cálculo del valor residual de aquellos bienes del activo fijo que aún tienen años de vida útil en la contabilidad. Entonces, estas precisiones de cómo se va a hacer, se hace el cálculo y demás, saldría próximamente en la resolución que establezca el cuadro de depreciación. Entonces, sí, ya les señalo que en los bienes en existencia no cambian los años de vida útil, sin embargo, conforme dice el artículo 104, señala que expresamente se debe calcular el valor residual también en esos casos de esos bienes. Y para los bienes del activo fijo que se adquieren a partir de la vigencia de esta ley, ahí sí vamos por los años de vida útil del artículo 31 del decreto y tomamos en cuenta también lo señalado en relación a el valor residual. Y eso, como les digo, estaría próximamente señalando cómo se realizaría el cálculo en la resolución de los cuadros de depreciación. Aquí tengo otra pregunta también, Lilian. Estaban preguntando sobre la charla también que hubo del IRE simple, donde se mencionó que el artículo 15 de la ley solo aplica para el IRE general y no para el régimen simple. Ahí tenemos que mencionar que el artículo 26 es el artículo determinante para el IRE simple y ahí señala que es la diferencia para hallar la renta neta real, es la diferencia positiva entre ingresos y egresos relacionados directamente a la actividad grabada. Entonces, específicamente eso, y el numeral 15 solamente aplica lo que es la limitación de deducibilidad, aplica solamente para el régimen general. Eso se dijo en la charla del simple y la persona consulta si eso efectivamente es correcto y sí, eso es así. Después otra persona aquí pregunta, ¿qué pasa si un contribuyente unipersonal con movimiento cero, periodo 2017, 2018, 2019 del IRASIS, puede cambiarse al IRE simple? En este caso entendemos que la administración ya le hizo el cambio al IRE general y si lo que se va a verificar es el ingreso del ejercicio anterior. Si no supera, en este caso dice que no tuvo movimiento, entonces sí puede cambiarse al IRE simple. Justamente lo puede hacer con fecha 1 de enero 2020 hasta el 30 de octubre, como ya lo señalamos. Los ingresos por actividades sin fines de lucro, asociación, ¿dónde se registra? Dice. Lo que están obligados al régimen general, hay una casilla que habíamos hablado,
que es donde se señala otros ingresos en el país no comprendido en los incisos anteriores, que está en la casilla 18, van a declarar ahí, y luego van si es que los ingresos están exonerados, van a colocar en la casilla 31 los que no están grabados por el IRE o los que están prácticamente exonerados. Así que esa es la respuesta para esa consulta. Después dice, si el capital de mi unipersonal supera 1.000 jornales, pero mi ingreso anual no supera los 2.000 millones, ¿puedo estar en el IRE simple? Dice. Ahí nos guiamos siempre con lo que es la reglamentación tributaria, establece el régimen de liquidación de acuerdo a los ingresos. Entonces, si mi ingreso es inferior a los 2.000 millones, yo puedo estar en el régimen simple como empresa unipersonal. Y el tema de la contabilidad puede ser, como dijimos también en charlas anteriores, puedo estar yo en el régimen simple estando obligado a tener contabilidad, o puede ser que no esté obligado. Así que los contribuyentes que están obligados a tener contabilidad, pero que sus ingresos no superan el monto de los 2.000 millones, sí pueden liquidar el simple. Después dices, si el contribuyente se dedica solamente a compra-venta de ganado en pie, ¿corresponde este impuesto? Dice, sí. Recuerden que el IRE, ya sea el régimen simple o general, o también el resimple, involucra lo que es la actividad agropecuaria también. Ya expliqué lo de la casilla, después... Acá yo tengo les dije? Sí. Acá tengo una pregunta, Rosana, que justamente señala qué pasa si es que no me traslado de régimen antes del 31 de octubre del 2020. Entonces ahí le señalamos a la persona que consultó que entonces en ese caso deberá permanecer en el régimen en el que se encuentra, en este caso el régimen general, por 3 ejercicios fiscales. Entonces ese es un punto a tener en cuenta y es por eso que se da ese tiempo hasta el 31 de octubre para que las personas realicen los cambios que correspondan, si es que corresponde. Recordamos que en el simple solo pueden hacer ese cambio teniendo en cuenta el monto de ingreso del ejercicio anterior, solo aquellos contribuyentes empresa unipersonal y los que se encuentran dentro del ámbito del numeral 8 del artículo 2 de la ley. Los otros contribuyentes que expresamente señala el artículo 2, por ejemplo, asociaciones o fundaciones y demás, son contribuyentes del IRE régimen general. Solo esa precisión quería realizar, Rosana. Perfecto. Después hay otra persona que pregunta, el anticipo decían que a partir del 2021 no era obligatorio, sino alcanzaba 10 millones, dice. Y en el 2020, ¿cómo sería? Dice. Como ustedes saben, los anticipos del 2020 que ya fueron venciendo, que están venciendo justamente ahora, se tomó en cuenta la declaración jurada del IRASIS del año 2019 para los anticipos 2020. Entonces las reglas eran las anteriores, que estaba con el tema del salario mínimo. Si superaba el salario mínimo estaba afectado. Eso ya rige justamente, las personas están ya pagando anticipos ahora en este 2020. Lo que rige para el 2021 se refiere a los anticipos que uno tiene que pagar en el 2021, pero que son calculados a partir de la declaración jurada del ejercicio 2020, que es este nuevo formulario que les acabo de mostrar. Acá otra persona pregunta, ¿cuáles son las ventajas? Lu pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de pasar del IRE general al IRE simple? Y esto en realidad es un análisis que debe realizar el contribuyente, su contador, su asesor, para determinar la conveniencia o no dependiendo de su giro comercial. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy una empresa unipersonal que voy a montar un pequeño negocio y tengo una expectativa de ingresos en una zona muy importante, vamos a decir, y con esta situación quizás mis ingresos no sean muy altos ya de entrada. Entonces me convendría, teniendo en cuenta todas las obligaciones y demás, esa empresa unipersonal inscribirse como el IRE régimen simple, en el simple.
y aquel contribuyente que era el caso justamente que Rosana señaló de la persona que consultó. Yo en el 2018, 19 y 17 tuve ingresos a movimiento cero en mi IRASIS, te dice. Entonces, en virtud a la resolución, con la nueva incorporación de la ley, se le hizo el cambio de oficio al IRE régimen general. Entonces, en ese caso, por ejemplo, esta persona, empresa unipersonal, o sea, esta empresa unipersonal, bien puede optar o decidir y le convendría, de hecho, pasar al simple y no quedarse en el régimen general. Porque vimos anteriormente en la lámina que las obligaciones o lo que debe cumplir el contribuyente del IRE régimen general son varios, estado financiero, su cuadro de depreciación y demás. Entonces quizá esta empresa unipersonal que recién inicia le convendría pasar al régimen simple, siempre y cuando no supere sus ingresos del ejercicio anterior o el que inicia los 2.000 millones de guaraníes. Entonces ese es un punto importante también, contestándole a Luz sobre las ventajas y desventajas de ambos regímenes. Sí, Francisco pregunta, ¿dónde se declaran los ingresos por donaciones locales y donaciones del exterior? Como ya hablamos, en la casilla 18 se colocan otros ingresos del país y los que son del exterior se colocan en la casilla 22, como dijimos, y luego en la parte de los que están exonerados o no están afectados, entonces van a hacer la resta o la diferencia. Otra pregunta, al pagar, creo que esto es más referente al IDU, ¿verdad? Al pagar el IDU de una SRL, ¿se debe hacer la factura de parte de los propietarios a la SRL? En forma tributaria, justamente, la administración estableció que el comprobante que determina o que respalda ya la operación es el comprobante de retención IDU, así que no es necesario realizar esta factura. Hay personas que internamente están estableciendo, pero eso ya depende ya de las empresas, ¿verdad? Algún tipo de recibo o algo para que ellos tengan el comprobante de que ya le pagaron y la fecha y todo eso. Pero a efectos tributarios es válido el comprobante de retención IDU. Y evidentemente ya están afectados al IDU, ya se les retuvo a esos socios o accionistas, en este caso socios porque son de SRL, entonces ya no pagan el IRP por ese monto porque ya pagó el IDU. Esa también es otra de las preguntas. Otro punto importante, Rosana, mencionar es que estamos viendo varias preguntas que refieren al artículo 15 de gastos y la limitación de los mismos. Como bien ustedes saben, todo lo que es este webinar queda publicado en el Facebook de Tributación PI. Entonces, en la explicación que bien nos daba Rosana en la parte del formulario de limitaciones, más el texto de la ley en ese penúltimo párrafo del artículo 15, bien ustedes pueden volver a ver varias veces, mismo con el instructivo en mano, para despejar las dudas en el texto ya señalándonos ella que esto se hace un cálculo por fuera de lo que es el formulario. Entonces, señalo esto porque hay varias preguntas en relación a la limitación de gastos en la liquidación. Otro punto importante, antes de que si Rosana tiene otra pregunta, vemos que María Elizabeth está bastante atenta y me responde a la pregunta que hace un momento hice, que respondí en relación al condominio. Me dice ella, no, el condominio es un barrio cerrado donde los condóminos son los dueños y está reglamentado por un reglamento de la municipalidad y tiene escritura de protocolización. Entonces le recordamos a María Elizabeth y a todos los que nos están escuchando en relación a condominios y el condominio de por sí, los inmuebles que generan rentas, entran por las UPC. Sin embargo, si estamos hablando de consorcios, consorcios de copropietarios que actúan en carácter de administrador de una propiedad y condominios con base en un reglamento de copropiedad de administración, serán considerados contribuyentes incluidos en el numeral 8. Entonces, ¿qué les quiero señalar con eso? Esta aclaración la encontramos en el artículo 8 de la Resolución General 61, que nos dice que sí pueden ser o que ingresan dentro del numeral 8 del artículo 2, por ende o en consecuencia pueden liquidar por el régimen simple. Entonces ese es un punto importante para aclarar. El condominio de copropiedad con base en un reglamento de copropiedad y administración, entonces dentro del numeral 8 y puede liquidar por el IRE régimen simple. Entonces,
No sé, Rosana, si tendrías otra pregunta. Sí, acá consulta cuáles son las percepciones recibidas o el decreto para poder saber, pregunta Esther. El tema de las percepciones, para aclarar, está establecido en el artículo 87, en donde habla de las percepciones que realiza la aduana. Como yo había explicado, justamente en el campo de percepciones actualmente, la figura de percepción no la tenemos todavía implementada, entonces la aduana lo que hace es un comprobante de retención actualmente. Una vez que ya se implemente el mecanismo de percepción, va a ser un comprobante similar al comprobante de retención, entonces ahí van a poder declarar en esa casilla. Ahora mismo no van a usar esa casilla, pero el reglamento establece eso, es el artículo 87, y la normativa también dice que hasta tanto se implemente la percepción se va a seguir haciendo a través de la retención, comprobantes de retención. Después dice, si tuve saldo a favor en mi formulario 101 el año 2019, ¿debo trasladarlo en la casilla donde dice saldo anterior? Justamente eso había explicado yo, que la administración va a emitir una reglamentación, cuál va a ser el mecanismo para el traslado. Entonces, uno al colocar en la casilla de saldos anterior, para que ya le pueda reconocer en este formulario 500. Acá me señala Rosana, Joana me pregunta, dice, ¿podrían dar un ejemplo de una actividad en el exterior que está grabada por el IRE? Esto entiendo que es en relación, o entendemos que es en relación al artículo segundo, perdón, al artículo 6 de fuente, cuando estaba explicando lo relativo al último párrafo de ampliación de la fuente en la legislación a partir de la reforma. Y me dice ella, ¿me puedes dar un ejemplo de qué podría ser una actividad grabada en el exterior que no estén ya incluidas en el primer párrafo y en lo señalado en esos numerales? En realidad, en respuesta a la persona que realizó la pregunta, decimos que en realidad es un análisis que hace el contribuyente del IRE régimen general, más que un ejemplo que yo podría darle, porque de hecho ahora no me viene ninguno en mente, pero es señalarle, yo contribuyente del IRE general, veo si cae en alguno de los numerales o es una renta de fuente paraguaya conforme lo expresamente señalado en el primer párrafo, entonces ya no hay, no miro más el último párrafo, vamos a decir, en esa fuente ampliada. Pero si yo tengo una renta en el exterior, que no está señalada en ninguno de esos incisos, ni entra, por supuesto, en el primer párrafo, y en el país X prácticamente es muy complicado, muy difícil que se den estas situaciones, teniendo en cuenta que Paraguay de por sí ya es uno de los países con la tasa del impuesto a la renta más baja a nivel mundial. O sea, los países que tienen tasas nulas o tasas cero o tasas del 2, 3 o el 4%, en realidad queda a un listado reducido que puede entrar por esa ampliación de la fuente, porque vendrían a ser conocidos, lo que son conocidos a nivel internacional como países de baja o nula tributación. Entonces, como un mecanismo para evitar que no se encuentren grabados en ningún lado, entonces la ley tributaria paraguaya establece que el contribuyente que obtenga renta afuera, que no esté grabado afuera en el país X o esté grabado una tasa 3%, que es una tasa inferior a la tasa del 10% del IRE paraguayo, entonces eso, si bien él paga ese 3% o no paga nada en el país X de baja o nula tributación, entra como ingreso grabado en el IRE régimen general. Entonces, más que el ejemplo, yo le insto a la persona que preguntó eso a que analice cuando se le dé el caso en su empresa o en su entidad, o esta persona, empresa unipersonal que obtenga esa renta en el exterior, si cumple esos requisitos. Entonces, eso nada más que quería señalar, Rosana. Sí, y para complementar también, Lilian, recordar que hay una casilla en el rubro 7 que es para el impuesto a la renta pagado en el exterior aplicado al IRE para evitar la doble imposición, que está disponible ahí, pero que va a ser habilitado exclusivamente para los casos que lo presenten a la administración por los mecanismos, ¿verdad? De mesa de entrada. Van a tener que informar
el cálculo y todo para poder habilitar esa casilla las personas que hayan pagado un impuesto a la renta tal, así como vos lo explicaste, para evitar la doble imposición. Y eso también está en el artículo 134 de la ley, que pueden profundizar mejor ahí. Pero para que se le pueda habilitar esa casilla, el contribuyente tiene que justificar. Probablemente también se va a ver si es que se reglamenta también eso más adelante, exclusivamente referido a ese punto, pero por ahora aplica eso. Van a tener que informar los contribuyentes que quieran utilizar esa casilla 109. Aquí Francisco pregunta, ¿qué contribuyentes se pueden acoger al régimen presunto? Y como habíamos visto en la ley, en el artículo 19, señala que son los contribuyentes que realizan actividades de forestación y enajenación de inmuebles urbanos y rurales. Son los que van a usar ese rubro 6 que habíamos mostrado nosotros respecto a esa renta presunta. Ahí ya respondimos esa pregunta. En ese mismo sentido, preguntó Ricardo, dice, ¿un contribuyente por régimen general puede liquidar la venta de inmuebles o activo fijo por régimen presunto? Y como bien lo señalaba y explicaba Rosana, la respuesta es sí. Efectivamente, el artículo 19 le habilita, vamos a decir, a ese tipo de renta o esa venta de inmuebles o activo fijo a liquidar por el régimen presunto. No sé, Después, Rosana, si tiene otra pregunta. Sí, yo creo que unas preguntitas más y pues ya cerramos también para no cansarle a la gente. De hecho, Consulta. dale, yo te comento que acá en el listado no tengo más porque todas las que me restan, Rosana, son relacionadas a la limitación. Y eso ya profundizaste bastante bien, entonces el auditorio puede volver a mirar cuántas veces lo desee junto con la lectura del instructivo. Así que de mi parte, yo particularmente ya no tengo preguntas pendientes de responder, Rosana. Ok, acá tengo unas cuantas más en donde Adelio pregunta, tengo el caso de un contribuyente sin movimiento hace como 6 años, dice, del IRASIS, que hoy ya está en el IRE general y quiere cancelar el RUC al 2019. Sí, va a tener que rectificar y marcar en carácter de clausura el ejercicio 2019 del IRASIS y solicitar su cancelación, y la administración va a verificar si efectivamente también no tuvo timbrado y todo eso, y todas las verificaciones que correspondan. Bueno, yo creo que la mayoría ya respondimos todo, ya son repetitivas las preguntas que tengo aquí, que ya la hicimos. Entonces vamos a invitarle a todos a profundizar en la lectura y también dejamos disponible este webinar a disposición de todos para que lo puedan ver nuevamente y profundizar con ejercicios prácticos, preguntas y demás. Entonces, actualmente, si es que nos indicas cómo las personas pueden contactarse con nosotros, Rosana, Sí, así le invitamos a que hagan sus consultas por esos medios. sí, a través de la sección Contáctenos en la página web, entonces ahí pueden informar, ya que ahora actualmente el call center también queremos informar que no está habilitado, ¿verdad? Debido a que se tomó medidas sanitarias, entonces el mecanismo que estamos teniendo ahora para recepcionar consultas o dudas o requerimientos de parte de los contribuyentes es la sección Contáctenos en la página web. Pueden enviar y entonces vamos a estar atendiendo sus consultas. Además, en la resolución 52 del 2020 están establecidos algunos correos genéricos para ciertos trámites, así que está disponible esa resolución en la sección normativas de la página web. Una vez que se restablezca el servicio también del call center, vamos a estar informando por las redes y en la página web, así que agradecemos a todos y queremos también informar que no crean que no se está atendiendo en el call center, sino que es justamente ahora el servicio está suspendido temporalmente y vamos a estar informando cuando se rehabilite. Muchas gracias a todos, muchas gracias Rosana, muchas gracias a todos los presentes y hasta la próxima en un siguiente webinar de más impuestos y declaración. Así que gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche y sigan participando de estas charlas ahora que tenemos la tecnología, es mucho más accesible para todos.
y gracias a todas por sus consultas. Nos vamos enriqueciendo entre todos también y aprendiendo más de la normativa. Muchas gracias. Buenas noches.